¿Qué pasaba acá en Argentina? ¿Cómo fue la creación del movimiento de LGBT en Argentina? En Argentina siempre hubo a lo largo de la historia distintos como momentos de permisibilidad acerca de la cuestión gay y lesbiana. Más que nada la cuestión gay. Las lesbianas siempre fueron invisibilizadas en su deseo y ahora vamos a explicar un poco por qué. En los años 40 hubo algunos escándalos que tienen que ver con los cadetes del servicio militar, de la escuela naval particularmente, en los cuales gente ricos tenían medio que contrataban a estos cadetes de la escuela naval para tener sexo con ellos. Fue un escándalo en su momento y se trató de ocultar porque justamente como tenía a las grandes esferas de la milicia argentina en este escándalo como de proxenetismo y de pedofilia. Particularmente, los primeros grupos que se empezaron a formar acá en la Argentina, también a fines de los años 60, tenían que ver con este grupo de la Mattachine Society, que intentaba ser igual y que intentaban como adaptarse a los parámetros de una sociedad civil normal de Estados Unidos. En Estados Unidos esto se echó por fuera, por la borda, cuando en 1969 con la revuelta de Stonewall dijimos, bueno, por acá no va la cosa, sino que hay que salir a la calle, hay que visibilizarse y hay que luchar por nuestros derechos. Acá en la Argentina pasó un poco lo mismo con el grupo Nuestro Mundo, que sacaba un fanzine en la revista Somos, que se hacía en la garita de seguridad de una estación de tren de Garín, que se juntaban ahí justamente para hacer de manera clandestina un fanzine en el cual contaban experiencias de homosexuales en la academia, de homosexuales que charlaban con médicos y que mostraban que su vida no distaba de la de cualquier otra persona heterosexual. Luego, con el gobierno de Onganía, también con la dictadura militar de Onganía, también lo que pasaba era que los grupos de lesbianas y gays fueron los más perseguidos por la policía. Apareció la figura de un comisario bastante que el colectivo LGBT lo recuerda muy siniestro, que era el comisario Margaride, o el comisario Margarita le decían también las travestis de la época, que lo que hacía era hacer redadas en hoteles de alojamiento y se le pedían solamente los documentos a la mujer, porque si la mujer estaba en una situación de infidelidad con su marido, la llevaban a su casa y le explicaban dónde la habían encontrado y que se haga cargo. La mujer en ese entonces era propiedad del marido y el marido tenía que responder por ella. Justamente a principios de los años 70, con todo este movimiento un poco más anarquista y más de la izquierda, empiezan a crearse movimientos revolucionarios de lesbianas y gays y empiezan a formarse el Frente de Liberación Homosexual con Néstor Perlonguer a la cabeza. Néstor Perlonguer era un poeta y que estaba como muy vinculado a un tipo de filosofía más revolucionaria y más acorde a los tiempos de la juventud de ese momento, en lo cual él entendía que la lucha iba por salir a la calle, por manifestarse y por luchar por lo que en ese momento era la prohibición de los métodos anticonceptivos y de educación sexual, ¿no es cierto? Entonces Néstor Perlonguer después, con la dictadura militar en el año 76, tuvo que exiliarse en Brasil, donde estuvo un par de años y escribió algunos libros, una investigación que hizo sobre prostitutos en la ciudad de Sao Paulo, y vivió como una experiencia ya como de bastante mayor liberación de la que estaba viviendo acá, producto de la dictadura militar. En la dictadura militar hay uno de los textos que quizás voy a colgar ahora, que es de Beniacha, en la cual justamente plantean la cuestión de los 30.400, ¿no? Cómo en la dictadura militar hubo 400 personas del colectivo LGBT que no fueron tomadas en cuenta por madres ni hijos,
ni abuelas de Plaza de Mayo, que tenía que eran que en su gran mayoría eran identidades travestis trans, que como habían cambiado su modo de autopercepción, no se las reconocía con ningún tipo de documento oficial, pero se piensa que son 30.400 los desaparecidos en este número. Calculado por distintas agrupaciones de la sociedad civil de personas LGBT que no han sido contadas en los archivos de Nunca Más. Ben y Hacha lo que hacen en este trabajo es intentar demostrar que justamente dentro de lo que eran los expedientes de los gobiernos de militares no había algo que intercediera o que agravara o que la búsqueda de estas personas subversivas estuviera dada por orientación sexual y identidad de género, sino que lo que se buscaba era su vínculo con agrupaciones de izquierda. Lo cual, esto cambia porque justamente uno piensa que durante la dictadura militar fueron mucho más graves o fue un motivo de persecución y desaparición de personas, la cuestión de la orientación sexual e identidad de género. Pero sin embargo lo que plantea Ben y Hacha en este artículo es que no aparecen en ninguno de estos expedientes unas palabras que dieran cuenta de la búsqueda por orientación sexual e identidad de género, pero sí que eran agravados por esta cuestión, ¿no? Si detenían a una persona que era homosexual, los castigos eran mucho mayores y la represión era mucho mayor. Sin embargo, este artículo que demuestra es que la persecución y la desaparición y las torturas al colectivo LGBT se dieron en mayor medida durante democracia. Y esto lo vivió en carne propia Carlos Jáuregui. Si lo pueden ver en la película, aparece como muy claramente de cómo aún después de democracia ellos pensaban que la situación se iba como a alivianar, que iban a poder ir al boliche, que iban a poder caminar por la calle, pero sin embargo las redadas y las racias habían sido cada vez mayores. Carlos Jáuregui en el año 84 fundó la CHA, la comunidad homosexual argentina. Se juntaban en un boliche llamado Contramano en la avenida Santa Fe, y cerca de la avenida Santa Fe, y justamente Carlos Jáuregui muestra la importancia de poder tener vínculos con el poder político, y de cómo estos vínculos y cómo esta lucha y esta visibilización iba a permitir el acceso a leyes que incluyan al colectivo LGBT. En la película van a ver cómo hay dos aspectos que cambian la vida de Carlos, que tenían que ver justamente con cuando lo detienen a él en el boliche Contramano. Él se sube al camión y empieza y ese gesto es como una toma de conciencia y como una visibilización de cómo estaban siendo perseguidas las personas homosexuales en Argentina. Y otro de los hechos justamente radicaba en que cuando la pareja de Carlos Jáuregui se muere producto del SIDA, Carlos pierde todos los bienes que tenían en común con su pareja de más de 10 años. Y eso también fue un incentivo para que esto no suceda más, y que para que la lucha por la igualdad de derechos con las otras personas que avalen los derechos civiles de todas las personas LGBT. Esto más o menos a grandes rasgos es lo que nosotros podemos tomar como historia del movimiento LGBT en Argentina. Carlos Jáuregui dio inicio a lo que fue la primera marcha del orgullo lésbico gay en el año 92. Antes se trataba de conmemorar el día 28 de junio, que es donde se conmemora a lo largo de todo el mundo. Y en los últimos años se ha decidido pasar a la primera semana de noviembre. Hay una cuestión climatológica en el medio, que es que en junio suele hacer mucho frío, y también coincide con la fecha de la muerte de Carlos Jáuregui. Entonces, para este entonces,
Ya a partir del año 92 empiezan a hacer la marcha del orgullo LGBT y con consignas cada vez más claras acerca de cómo es necesario el acercamiento, que fue bastante criticado por algunos grupos que tuvo Carlos Jauregui para con el poder político, pero cuyo objetivo siempre fue la lucha de conseguir la igualdad de derechos, ¿no es cierto? Y para eso voy a dejarlos con mis compañeros Alejandro Iglesias, que es activista trans y personalidad televisiva, Nancy Patricia González Bustamante Ochoa, de Aliano, que es nuestra compañera psicóloga, genia total, y con Javier Wenger, que es trabajador social y prácticamente nuestro gurú dentro del área de diversidad sexual y género, que nos van a contar algunas de las leyes más importantes que contamos hoy en día en la Argentina para la igualdad de derechos de la población LGBTIQ. Yo me despido, nos vemos pronto, espero que les haya gustado el curso y en breve van a tener el material para poder hacer el trabajo final, que va a ser muy simple, y si quieren más cursos así de manera virtual, nos dejan algún comentario, ¿sí? Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao.